Esta historia comienza con nuestro protagonista, recordando que su padre siempre le decía que viviera para el clan, que fuera una sombra al lado de su hermano. Vemos que nuestro protagonista está en el suelo arrodillado. Un hombre le recuerda todo esto y le dice que un caballero está luchando contra los comandantes más fuertes del continente él solo, y es lo que esperaba el hermano de ese hombre, llamando a nuestro protagonista, Cian Bert. Cian solo observa a Boris con una mirada llena de enojo. Este solo lo ve con una sonrisa desquiciada. Cian le pregunta quién lo obligó a hacer todo esto, mientras saca su espada. Pregunta si fue el emperador. Mientras preguntaba esto, emanaba una niebla negra. Y por propias palabras de Boris, esta niebla es enfermiza, y tal y como dicen los rumores, Cian es un asesino de la niebla. Boris menciona que Mist es una organización que es como la niebla para sus caballeros de la luz, e informará a los superiores que se ha deshecho de un ser impuro. Cian lo reta que lo haga, si aún le queda la boca después de que lo derrote. Boris le dice que si piensa usar su poder secreto, este no será efectivo, ya que hay una barrera de 9ª estrella protegiéndolo. Mientras tanto, Cian pensaba en salir de esa situación para revelar a los culpables detrás de todo esto con su hermano. Cian menciona que la barrera la hará pedazos, pero en eso alguien le dice que es suficiente. Cian queda desconcertado y recuerda todo lo que le dijo su padre sobre ser fiel al clan, vivir por el clan, y que el éxito de Ischel Bert era el éxito de Cian Bert. Todo esto pasó por su cabeza, ya que el hombre que ha estado detrás de todo esto era su propio hermano, por lo que se arrodilla, y Ischel le dice que parece confundido de verlo ahí. Cian le pide una explicación, pero Ischel le dice que ha cumplido con sus deberes, para el clan, la gente y para él, por lo que ahora ya no le es útil. Cian pregunta qué hizo mal. Ischel, con una mirada de desprecio, le menciona que no es nada más que un asesino, que ni siquiera puede llamarse humano. Este le dice que los ha engañado demasiado, y le pregunta si no conoce los pecados que tiene encima. Cian se pregunta de qué pecados habla, y recuerda que él ayudó a Ischel en la incursión del ejército del rey demonio, en la guerra para unificar el continente. Le ayudó en lograr todo lo que empezó, porque servirle era su vida, pero ahora lo estaba abandonando. Cian, mientras emitía una hora roja, pensaba que le sirvió como un perro. Durante 20 años estuvo bajo su mando. Ahora no le importaba si todo su cuerpo se rompía. Quería dar todo de sí para destruir a Ischel. Los caballeros estaban sorprendidos de que aún a Cian le quedara maná. Cian menciona que el héroe está tratando de matar a su hermano menor por miedo, y le pregunta si no le da vergüenza. Ischel se enfurece al escuchar esto, y Cian se dirige rápidamente hacia él para comenzar con sus ataques. Cian quería atacar aunque sea una vez el punto débil de Ischel, para que éste no se pudiese regenerar, pero al querer atacar de nuevo a Ischel, Cian golpea la barrera de Boris, para seguidamente Ischel acabar con Cian, atravesándolo con su espada. Él le dice que quería darle una muerte sin dolor, ya que es su hermano, pero este mostró su verdadero rostro. Le menciona que sabía lo que era desde el principio, llamándolo demonio. Por último le confiesa que nunca confió en él. Ischel se va junto con Boris y su gente, mientras que Cian estaba muriendo. Piensan que llevó una vida tonta, pero antes de rendirse se levanta para intentar atacar a Ischel, pero esto no es posible, ya que Ischel se percata de esto y esquiva a Cian para que finalmente le dé el golpe de gracia. Cambiamos de escena viendo a Cian despertando todo agitado, y frente a él estaba una joven sirvienta llamada Emily. Cian piensa que han pasado 20 años desde la última vez que vio ese lugar, y está igual que la última vez, pero al verlo mejor se da cuenta de que ha vuelto a ser un niño. Emily le dice que está perdiendo el tiempo y le pregunta si no va a entrenar. Clan Bert, ducado. Cian estaba seguro de que había vuelto al pasado. Se preguntaba si lo que le pasaba si era como si su vida pasara frente a él antes de morir, y recuerda que hace 27 años, año de fundación 985, 1 de marzo, fue un año antes de su ingreso a la academia. Cada año el ducado celebra un entrenamiento de duelo. El padre de Cian, quien es el dueño del ducado, el duque Bert, asiste al evento, volviendo este mismo algo importante. El oponente era Kranz Bert, alguien de la misma edad que Cian y su medio hermano. Su madre, Margaret Erset, es la esposa del duque. Gracias a eso, Kranz recibió mucha más atención, a pesar de que los dos eran jóvenes. Cian, quien era un hijo ilegítimo, y después de haber perdido la batalla,
con Krantz siendo objeto de burla, se convirtió en el hazme-reír de todos. Este duelo fue la razón por la que su padre le dejó de prestar atención. Volviendo al presente, Emily le recomienda a Cian rendirse por su bien, pero él le dice que solo necesita ganar. Al momento de desenvainar el estoque, Cian sentía que este era muy pesado. Con esto reafirma que lo que pasaba en ese momento no era un sueño ni una ilusión, sino que era su realidad. Krantz, con una actitud engreída, le dice que no ha escapado, mientras que Cian se preguntaba si podía cambiar el futuro. El duque da comienzo a la batalla. Krantz se dirige hacia Cian para acabarlo con un solo ataque. Cian se pregunta si Krantz acaso era un caracol y fácilmente lo esquiva. Krantz lo llama cobarde por esquivar e intenta atacarlo de nuevo, pero Cian le arrebata la espada y golpea su pierna. Krantz se tira al suelo por el dolor. Esto deja sorprendido al duque. Cian piensa que con tan solo ponerle su espada a la garganta, el duelo acabaría. Pero esto no era suficiente, recordando que Krantz lo pateó como un saco de entrenamiento. Así que él tenía que hacerle algo para que éste ya no piense en molestarlo. Nunca más. En esta vía Cian se decide a crear su propio camino. El resultado del duelo fue la derrota de Krantz. Después de esto, el duque ordenó que Cian fuera a verlo. Tan importante es la reunión que el duque liberó su agenda. Incluso un caballero de clase alta, Eulken, lo estaba escoltando. En el camino se encuentra con la esposa del duque. Cian se da cuenta que ella estaba hablando con el duque sobre Krantz, así que le pregunta si éste se encuentra bien. Erset le dice que es un grosero al preguntar eso, después de haber golpeado a su hermano. Cian le dice que así son los duelos. Erset le menciona que es por eso que los bastardos no deben ser tratados como hijos legítimos. Insulta a su madre. Cruzando la línea, Cian con intención asesina se pregunta si debería matarla, pero decide no hacerlo, ya que pensó en otra forma de hacerla sufrir. Así que le menciona que él irá junto con Krantz a la academia. Erset le pregunta cuál es el punto al mencionar eso. Cian le dice que está seguro de que ella quiere que Krantz se gradúe con su cuerpo intacto. Erset, al escuchar esto, intenta golpear a Cian, pero es detenida por Eulken, ya que el duque llamó a Cian con urgencia y no lo pueden hacer esperar más. Así que tienen que ponerse en marcha, dejando sin palabras a Erset. Cian se reía de esto, ya que las órdenes del duque son absolutas y que un caballero no se doblega ante la esposa del duque significa que éste es alguien en quien fiar. Después de esto, Cian entra a la oficina del duque y lo saluda pensando que han pasado 15 años desde que se conocieron en persona. Duque Willius Bert, el gran señor feudal de Belias, feudo occidental del imperio Usish. El mundo lo llama por otro nombre, el guardián del continente, el héroe que detuvo la invasión de los demonios durante mucho tiempo, con la ayuda de su notable poder mágico y sabiduría mundana. El hombre que cargó con una responsabilidad que nadie le impuso, hasta su muerte en la guerra causada por la invasión del ejército del rey demonio. Todo lo que quería era la paz en el continente, pero los recuerdos de Cian hacia él eran diferentes. Este lo recordaba como un hombre que sirvió a otros toda su vida, e incluso eligió esta vida él mismo, un hombre estúpido. El duque le menciona que miró con precisión la espada de Krantz y la esquivó. En el momento en el que Krantz corrió hacia él, miró la trayectoria de la espada oscilante y giró su cuerpo para esquivarla. Le pregunta cuándo aprendió a manejar de esa manera la espada. Cian tranquilamente le responde que no aprendió, solamente practicó todas las noches. El duque le comenta que por lo que sabe, a él nunca le ha interesado el esgrima, y pregunta por qué ocultó sus excelentes habilidades. Cian responde que fue para no llamar la atención. El duque le pregunta si lo que hizo después de la pelea era innecesario. Cian piensa que la intención de esa pregunta es bastante escudriñosa. Se pregunta si el duque está intentando hacerse una idea de lo que era capaz, así que responde que quería probarse a sí mismo. El duque le pregunta qué quería probar. Cian responde que es mejor que Krantz. Aunque compartan sangre, también tuvo significado el duelo, por esa razón. El duque, con una sonrisa, le dice que esa fue una excelente respuesta, y no sabía que tenía tanto talento. Le comenta que algún día se convertirá en un gran apoyo para Ischel, algo que deja a Cian congelado. Se pregunta por qué debería de convertirse en su ayudante, y se da cuenta que su padre sigue siendo el mismo, obsesionado con Ischel. El duque le ofrece una recompensación por el duelo, algo que él quiera, él se lo dará.
Cian, con una mirada decidida, piensa en destruir todo lo que Aschel quiere construir. Un rato después, nos enteramos que Cian pidió entrar en el frente de batalla. Cian tranquilamente le confirma que sí pidió eso, pero todavía no hay nada asegurado. Emily le pregunta si tiene idea de qué clase de lugar es al que quiere ir. Le menciona que es un enjambre de todo tipo de bestias demoníacas. Nos cuentan que Belias, el feudo occidental del imperio Ushif, es el único lugar en todo el continente que se llama frente de batalla. Es un campo de batalla feroz donde las batallas contra los demonios han estado sucediendo durante cientos de años. Debido a eso, el duque se opuso a la petición de Cian, pero pensó en una condición para ir, y eso es demostrar que es digno de ir al Valle de Lemea en plazo de un mes. Cian aún no sabía en qué se basaría el duque para decidir su valía, pero decide hacerse más fuerte físicamente, ya que aún se queda atrás contra sus compañeros, pero ahora al menos tenía la suerte de tener la misma experiencia de su vida pasada, y la poca cantidad de magia que podía percibir en su interior era algo que si entrenaba más adelante iba a poder hacer buen uso de esta, por lo que piensa en empezar ese mismo día. Pero en eso llega una chica llamada Liz, quien toma a Cian de la camiseta y le dice que escuchó que le pidió al duque que lo llevara al frente de batalla. Cian le pide que deje de sujetarlo así. Alice le menciona que su victoria contra Krantz se le subió a la cabeza y le dice que la acompaña a la azotea. Ya en la azotea, Alice le dice a Cian que lo dejará ir al frente de batalla si puede soportar sus ataques durante 3 minutos. Cian le pregunta si de verdad tiene que llegar tan lejos. Alice le pregunta si es él después del título de la familia. Cian se pregunta por qué Alice hacía todo esto y piensa que el título no le importa para nada. Alice le dice que desenvaine su espada. Cian piensa que no ha pasado ni medio día desde su pelea contra Krantz, que aún siente su cuerpo agotado. Rápidamente, Alice va hacia Cian para atacarlo, pero este logra bloquear el ataque dejando sorprendida a Alice. Cian se pregunta si de verdad Alice irá con todo contra su hermano, 7 años menor que ella. Alice se hacía demasiadas preguntas de cómo es que Cian detuvo ese ataque, pero piensa que fue pura suerte. Cian, al ver esta expresión de Alice, piensa que está acabado, ya que ésta de nuevo va hacia Cian con todo. Cian estaba retrocediendo, agitado, cree que si no hubiese torcido su espada, habría matado a Alice, ya que la habilidad de espadachín de Mist, la niebla espesa, consiste principalmente en habilidades destinadas a matar, y era difícil luchar sin matar porque le falta fuerza. Cian se preguntaba cuánto tiempo faltaba para que todo eso acabara. Estaba compensando su baja fuerza imbuyendo su espada con maná. Este ya se encontraba en su límite. Mientras tanto, Alice preparaba un ataque con magia de sexta estrella, cuchilla de agua. Cian se preguntaba si acaso lo estaba intentando matar. Alice estaba tan metida en combate que no se daba cuenta que su oponente era su propio hermano. Cuando los dos estaban a punto de estrellar sus espadas, Euken aparece para detener este combate y hace que Alice entre en razón. Esta, al volver a sus sentidos, se disculpa con Cian. Le dice que solo quería impedir que él fuera al frente de batalla. Cian, con una sonrisa, piensa que todo esto es muy propio de ella. Alice era la élite de las élites que obtuvo una S en todas las materias en la Gran Academia Real, donde iban toda clase de talentos. Además de eso, su belleza era asombrosa, por lo que la gente la llamaba la Niña de Dios. Desde muy joven fue entrenada en el manejo de la espada. Se le mencionó como futura guardiana del continente junto con el hijo mayor, Aschel Bert, pero poco después de unirse a los Caballeros de la Luz, fue asesinada. Cian la echaba de menos. Se decide a protegerla esta vez. Alice menciona que Ulken era el caballero del duque, pero este se acababa de ir a la guerra. Ulken le responde que solo está cumpliendo las órdenes del duque, protegiendo a Cian por un tiempo. No lo podía decir, porque se suponía que era un secreto. Cian piensa que notó la presencia de Ulken desde que salió de la oficina del duque. Se pregunta si no se habría mostrado si lo hubiese seguido sin notarlo. Mientras se preguntaba por qué el duque mandó a Ulken tras él, este se queda profundamente dormido, mostrando que aún es un niño. Al día siguiente, Ali regresó a la academia, ya que solo regresó para ver al duque antes de su graduación. Mientras tanto, Cian estaba ejercitándose. Esto lo ha hecho durante 2 semanas. Se dio cuenta que 10 flexiones eran su límite, por lo que quería una solución. Emily le avisa que ha llegado un paquete por parte de Alice.
algo que Emily describía como asqueroso. Esto era un frasco de sangre de sabueso infernal que Cian le pidió a Alice. Este es un objeto raro que solo se puede encontrar en el Valle de Lemea, pero también se puede encontrar en el famoso Mercado Negro. La sangre de bestias demoníacas se considera venenosa debido a su olor, así como la sensación de ardor al consumirla, pero en realidad aumenta permanentemente el mana y la fuerza del que la consume, aunque la mayoría de la gente piensa que esto es falso. Pero Cian era el único que sabía que esto era verdad por la experiencia de su vida pasada. Emily, preocupada, le pregunta a Cian si va a beber eso. Él le responde que sí, ya que es la única persona capaz de adaptarse a sus habilidades culinarias, refiriéndose a la cocina de Emily, ya que en su vida pasada probó algo que se hacía llamar sopa de champiñones, que ella misma hizo, y comparado con la sopa, esto es más soportable. Cian, para comprobar que esto funcionó, le dice a Emily que irá a dar un paseo. Cambiamos de escena, donde Cian estaba pensando que había pasado mucho tiempo desde que estuvo ahí. Ha estado esperando ese día durante las últimas 2 semanas, para que Ulken no estuviera tras él. En su vida pasada, Cian iba a ese lugar cuando quería estar solo. Entonces un día, Eichel recibió una revelación divina del dios de la luz, Lumendel. Decía que un antiguo templo estaba escondido en algún lugar de esas montañas. Cian no se lo creía, pero realmente había un lugar donde se concentraba el flujo de maná, aunque la revelación divina aún está por llegar, así que solo él conoce toda esa historia por ahora. Al abrir el lugar escondido, decide entrar. Cian notaba diferente el lugar a cuando estuvo ahí. Ese lugar era un antiguo templo que servía al dios de la luz, Lumendel, hasta que toda la historia de esa tierra fue borrada. Debido a la guerra, dios demonio, que ocurrió hace 300 años, Cian pensaba que quien se hubiese imaginado que existía un lugar así. Enfrente de él se encontraba el dueño del templo. 999, antes de la fundación, 12 de agosto, la humanidad finalmente logró expulsar al ejército del rey demonio de Belías. El ejército era mucho más fuerte que los humanos, pero los humanos encontraron antiguas reliquias llamadas armas de Dios, permitiéndoles la victoria. Una de esas reliquias era Duran de Arc, una espada sagrada bendecida por el dios de la luz. Esa espada fue considerada la causa principal de la victoria de los humanos. Cian recordaba que gracias a esa espada morirá en el futuro. Pensaba que tal vez esa espada tenía algo que ver con su regresión, pero al tocarla no sucedía nada. Esto hizo arruinar el humor de Cian, quien pasa a un lugar donde se observaba a simple vista lo que era una sombra de una espada. Pero esto solo era una fachada, ya que era el camino que conduce a otra habitación, donde se encontraba la espada de Cian, la espada demoníaca, Kairam. Cian, al tomarla, le da los buenos días. Se pregunta si aún no ha despertado. En ese momento Cian sentía un sentimiento familiar, haciendo que quisiera matar algo en ese momento. De repente una voz le pregunta si no tiene miedo, si no sabía qué significaba haberla despertado. Cian tranquilamente responde que significa que ahora es su espada. El aura se levanta y le dice a Cian que es demasiado tarde, ya que ahora su cuerpo le pertenece. Cian, con una sola mano, toma al espíritu y le dice que antes no era tan imprudente. El espíritu, que se transformó en una chica, pregunta cómo puede tocarla. Cian le dice que ya le había respondido que esa espada ahora le pertenece. La chica intenta atacarlo, pero Cian lo esquiva. Ella aprovecha para tomar distancia. Le pregunta si es el sucesor, ya que siente el aura de Aeru en él. Cian le menciona que lo es y ahora debe de inclinarse ante él. Kairam no podía aceptar esto, por lo que intenta atacarlo de nuevo. Cian supone que las palabras no funcionarán, ya que el objetivo de la espada en sí es apoderarse del cuerpo, por lo que no tenía elección más que ir con calma, y logra controlar la espada. Cian le dice que acepte que ahora él es el dueño, mientras es amable, pero Kairam no quería aceptarlo. Sin más opción, Cian la somete un par de veces, hasta que Kairam lo acepta como su maestro. Ahora que ha hecho lo que debía, tenía que volver, ya que ha pasado demasiado tiempo afuera. Kairam le menciona que hacía tiempo que no respiraba aire fresco, por lo que se sentía renovada, y ésta le pregunta su nombre al prota, y pregunta si de verdad Aeru eligió a un chico como él. Cian le responde que sí, en su vida pasada, cosa que deja desconcertada a Kairam, y cree que éste sigue durmiendo.
Cian ve la espada de la luz y menciona que tendrá que esperar 20 años más a su dueño. Kairam le dice que habla como si conociera el futuro. En esos 100, rebana la empuñadura de la espada. Kairam le pregunta qué hará con eso. Cian responde que no lo sabe, pero eso hará las cosas interesantes en el futuro. Así es como ha llegado el día. Cian saluda al duque. Este le pregunta por última vez si aún quiere ir al frente de batalla, ya que si quiere retirarse, podrá hacerlo. Cian le responde que si quiere ir al frente. Es entonces que Ulken suelta un pergamino, y de este sale un sabueso infernal, una bestia de rango bajo. Cian piensa que los caballeros y su padre la han de haber pasado mal preparando esa prueba. Se da cuenta de que los caballeros podrán intervenir si algo sale de control. El duque le dice a Cian que tiene que ser responsable de cada una de sus acciones. Le comenta que demuestra lo fuerte que es su determinación pasando esta prueba. Mientras tanto, Ulken recuerda cómo 3 días antes Cian le pidió batirse a duelo con él, ya que éste quería sentir la sensación de una verdadera lucha. Ulken le dice que debería de luchar contra alguien de su edad, pero Cian le menciona que Krantz huye cada vez que lo ve, sin ninguna otra opción. Ulken acepta, pero solo luchará con la vaina de su espada. Cian le da las gracias, pero le dice que tiene otro favor que pedirle, y es que pase lo que pase, no le mencione nada al duque. Cian empieza atacando. Ulken siente lo pesado que fue, preguntándose si esa es la espada de un niño de 10 años. También se da cuenta que es rápido. Cian desaparece frente a él para aparecer detrás de él y atacarlo con ráfagas de espadazos. Al estar en el suelo, Cian comenta que como pensaba, aún no puede ganar contra él. Cian le da las gracias por ayudarlo, mientras que Ulken se encontraba algo agitado y no podía creer que el débil joven Cian se había vuelto fuerte. Regresamos al presente, donde Ulken piensa que a estas alturas Cian puede superar cualquier prueba que se le presente. Mientras tanto, el sabueso comienza atacando a Cian, pero este logra desviar su ataque con su espada. Piensa que su fuerza actual es aún poca, por lo que tiene que acabar con la batalla lo antes posible. Cian se prepara para ejecutar un ataque que termina con la vida del sabueso. Al ver la cantidad de sangre que se suelta, Cian piensa que es un desperdicio, ya que con esa cantidad podría llenar algunas botellas. En eso, el duque le dice lo impresionante que fue, y lo verá en el frente de batalla. Kairam sale, le pregunta a Cian si acaso le parece un cuchillo de cocina. Cian le responde que no lo es. Kairam le dice que si lo sabe, que entonces la use como se debe, ya que ella necesita sangre para fortalecerse. Cian le menciona que no se preocupe, ya que pronto la usará hasta que su sed de sangre quede satisfecha. Kairam le dice que entonces la hubiese despertado en ese momento. Después de esto, en el frente de batalla, un ogro apareció. El duque ordena rápidamente que preparen una línea de defensa para sacarlo. Los caballeros levantan sus espadas para ir hacia los ogros, mientras que unos magos sostenían a estos con unos látigos de luz, haciendo más fácil la exterminación de estos. Emily, al ver esta escena, le pregunta a Cian por qué decidió ir a un lugar así. Cian sentía nostalgia, ya que nunca pensó que volvería ahí. El duque le pregunta a Cian cómo se siente. Este le responde que algo nervioso. El duque le menciona que nunca se sabe cuándo morirá, por lo que no hay que bajar la guardia. Cian le responde que lo tomará en cuenta. En primera línea, ese tipo de situaciones se dan muy a menudo. Suelen haber de 3 a 4 batallas al día, y cada batalla tiene su respuesta. Todo esto se logra gracias a los caballeros que se encargan de los monstruos que intentan cruzar al frente. Cian ve que en la tienda en la que se encuentra está ubicada en la zona trasera, la cual es la más segura. Sumando a los guardias, no tiene oportunidad de alimentar a Kairam. Se pregunta si de verdad tendrá que esperar hasta la hora de la cena. En eso le pregunta a Emily qué hace. Ella le responde que si no oyó lo que dijo el duque sobre no saben cuándo ni cómo morirán en ese lugar. Es entonces que Cian le propone irse. Ella le grita que si cree que ella podría hacer eso cuando no puede hacer nada por sí mismo. Le pregunta quién cuidará de él. Molesta, le dice que se ponga en marcha, ya que casi es la hora de comer, ignorando la orden de Cian. Este se molesta y se pregunta si debería de ahuyentarla. Ya en la noche, Cian pone un muñeco en su cama. Emily se despierta y le pregunta si hará ejercicio en un lugar así. Le menciona que si el duque se enterara, estaría orgulloso de él.
Cian le dice que se ocupe de las cosas como de costumbre y le dice que ahora mismo él está durmiendo. Cian se mueve hacia otro lugar alejado de la primera línea, la cual está fuertemente asegurada, y utiliza niebla espesa. Tercer movimiento, descenso de la niebla, donde se encuentra con una orilla de sabuesos infernales, un lugar perfecto para utilizar a Kairam. Sin más palabrería, Cian da comienzo a la cacería, donde utiliza un ataque llamado tormenta de niebla precipitada y acaba con todos los sabuesos para finalmente beber su sangre y potenciar su físico. Cian le dice a Kairam que seguirán entrenando así. Ella le pregunta que cuánto tiempo les tomará fortalecerse, matando sabuesos. Cian le dice que no se preocupe, ya que la noche es joven y hay muchos monstruos. Esto emociona a Kairam. Por otro lado, vemos un carruaje, en donde se encontraba una albina, quien es la princesa real del imperio, y le menciona a su sirvienta que su deber es ayudar a su padre en sus giras. La sirvienta le comenta que hay noticias de que el hijo menor de los Fert está en la primera línea, alguien de más o menos de su edad, y le menciona que el chico fue voluntariamente, y como son de la misma edad, deberían de llevarse bien, pero la albina parece no importarle tanto, pero al final le pregunta por el nombre de ese Verte. Después de esto, vemos al duque, quien ordena comprobar si hay algún herido. Los caballeros le responden que no. Entonces él dice que hay que volver, y al ver a Cian, le pregunta si se está adaptando a la vida en el frente. Cian le responde que cada día aprende algo diferente, por lo que el duque le menciona que pensaba que éste quería volver pronto, pero por lo visto ha aguantado bastante bien, y le dice que está orgulloso de él, algo que deja sorprendido a Cian. El duque le dice que vaya a su tienda al día siguiente, ya que tiene cosas que hablar con él. Cian seguía sorprendido, ya que el duque nunca había sido tan amable. Después vemos a Cian luchando contra un gusano de la muerte. Cian comenta que por lo general estos aparecen más adentro del valle. Kairam le propone a Cian luchar por él. Cian le pregunta que si cree que no está consciente de sus artimañas. Kairam le sigue diciendo que solo lo usará un momento, y de ahí lo dejará a cargo. Le menciona que el gusano se regenera muy rápido, así que seguir atacándolo no será efectivo. Ha pasado un mes desde que Cian está en el frente. Ha bebido sangre de bestias demoníacas, pero siente que aún no es suficiente. Sin más selección, le dice a Kairam que la deja usar su cuerpo. Estos utilizan la novena forma de la niebla espesa, manifestación demoníaca, rasgando la piel del gusano en pedazos. De ahí utiliza la espada de la niebla, 8 pétalos revoloteantes, acabando así con el gusano. De ahí vemos al duque viendo la masacre que dejó Cian. Cree que un demonio estuvo detrás de esto. El duque ordena inspeccionar todo el área. Al ver los cortes se le hacen familiares. En eso, Eulken le muestra el gusano de la muerte que exterminó Cian. El duque se pregunta quién fue la persona que pudo matar al gusano de esa manera. Cree que fue una organización. Por otro lado, Cian está sufriendo las consecuencias de que Kairam se haya apoderado de su cuerpo. Piensa que si hubiera usado la manifestación antes, su cuerpo se habría roto. En eso Kairam le menciona que solo su aspecto es la de un niño, ya que no habla ni actúa como uno. Le recuerda que tiene un buen nivel en su manejo, conoce bien el Valle de Lemea, y su técnica de la espada es como la de Mist. Ahora Kairam estaba segura de que Cian era un regresor, algo que Cian tranquilamente responde que era obvio. Kairam cambia de tema y le menciona que para matar a alguien como él tuvo que haber sido difícil, y si tuviera que adivinar, diría que fue asesinada por el dueño de la espada de la luz, o fue derrotado en un duelo, o fue traicionado. Le dice que siente que fue lo último, ya que mira la espada como si fuera una basura, y supone que su objetivo es la venganza. Kairam le dice a Cian que tenga en cuenta que si lo sorprende, lo devorará. Pero Cian no le da importancia y le da un golpe a Kairam para que conozca su lugar. Piensa que Kairam es la misma de siempre. Al salir de la tienda siente el ambiente algo caótico. En eso Emily va hacia él para decirle que se ha hallado un cadáver de un monstruo de alto nivel. Cian se pregunta si está hablando el gusano de la muerte. Cian le pregunta si hay algo más, o si hay algún sospechoso. En eso llega Eulken y le avisa a Cian que el duque quiere verlo. Cian piensa que todo esto es una molestia. No se pudo encargar de los cadáveres, ya que los caballeros aparecían de la nada. Piensa que quería vivir una vida pacífica antes de entrar a la academia. Cian saluda al duque. Cian piensa que si le pregunta sobre el incidente de ayer, ¿qué excusa debería poner? Y así es como acabamos con esta primera parte
de este manga. Si quieren una segunda parte, la meta será 600 likes y 50 comentarios. Si la meta se cumple, la segunda parte saldrá cuando haya más capítulos. Y así nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.